Buenas tardes, mucho gusto de tenerlos por aquí. Yo soy Edgar Delgado. Vamos a iniciar nuestra tercera lección de este curso, donde revisaremos los últimos cambios en la norma BDA 6.3, la auditoría de procesos dentro de la industria automotriz, específicamente la industria automotriz alemana. Vamos a revisar este proceso tan importante para todos los que somos auditores y profesionales del sector automotriz. Aquí tengo mi norma, la última versión, publicada en enero de este año. Vamos a continuar con la revisión de estos cambios. Muy bien, eh, voy a compartir en este momento. Voy a ir así. Perfecto. Muy bien, pues vamos a revisar esta última versión de nuestra norma BDA 6.3, auditoría para procesos dentro de la industria automotriz. Les recuerdo que yo soy auditor certificado, BDA 6.3, puedo hacer auditorías dentro de tu organización para verificar el cumplimiento normativo. Igualmente puedo auditar a tus proveedores. Perfecto. Bueno, un resumen rápido de los cambios principales que ha habido en esta versión 2023 de BDA 6.3. Hay más requisitos relacionados con software. Es algo que se está incorporando de una manera muy clara dentro de esta última versión. Igualmente hay una mayor relación, mayor sincronía con BDA y el proceso de MLA, la aseguración del nivel de madurez. También hay más concordancia con este proceso. Se elimina el capítulo número 4, que es el proceso de auditoría, y se toma en cuenta totalmente o se apega a la norma ISO 19011, su versión 2018. Recordemos que es la directriz o la serie de directrices para la auditoría de sistemas de gestión. Entonces, el capítulo 4 elimina la antigua sección de cómo auditar y se apega totalmente a la ISO 19011, lo cual es buena noticia. Igualmente, se elimina el capítulo de auditoría de procesos a servicios. Ya no tenemos ese capítulo, es decir, nos vamos a enfocar únicamente a la auditoría de procesos de manufactura de autopartes. Igualmente se elimina el capítulo 10 de mejores prácticas y lecciones aprendidas. Igualmente la evaluación de transporte y manejo, que recuerden que por ahí estaba medio interesante ese punto porque no lo preguntabas tal cual, sino que se calculaba a partir de las respuestas en el formato de evaluación. Ya se elimina totalmente y hay cambios en las preguntas de significancia especial. En algunas secciones, en algunos elementos se agregan estas preguntas y en algunos otros se eliminan. Entonces, tal vez esto sea lo más interesante para los que ya conocemos de anteriormente BDA 6.3. Hay cambios en estas preguntas de significancia especial que, como ustedes saben, y comentaré en un video al final de esta serie de lecciones, pues son importantes para la evaluación y los niveles de degradación, para las reglas de degradación que ya veremos al final de eh, eh, estas revisiones de los requisitos BDA 6.3 2023. Muy bien, recordemos que BDA hace un fuerte uso del enfoque de procesos, igualmente el pensamiento basado en riesgos. Cada elemento dentro de la norma está orientada a este enfoque de procesos, donde identificamos entradas, salidas, recursos materiales, recursos humanos, operación del proceso y la parte de medición de la eficacia y eficiencia. Vamos a revisar cómo está estructurada esta BDA 6.3. Recuerden, hay varios elementos. No vamos a revisar en este minicurso el P1, que es el análisis potencial. Ya revisamos en la primera lección la gestión de proyectos. En la lección anterior revisamos la planeación del desarrollo tanto del producto como del proceso de producción. Y el día de hoy vamos a comentar sobre la implementación, precisamente, de cómo se implementa este plan del desarrollo del producto y del proceso de producción y cómo BDA 6.3 pretende que lo auditemos este elemento. Muy bien, vamos a revisar cómo era este punto 4, la implementación del desarrollo del
producto y del proceso de manufactura. En la versión 2016, la versión anterior de BDA 6.3, teníamos 8 preguntas, 3 de ellas de significancia especial, 3 de ellas con asterisco. En este cambio a 2023 tenemos aquí 2 preguntas únicamente de significancia especial. Hay una reducción en la cantidad de preguntas con asterisco, pero tenemos más preguntas en total. Es decir, en lugar de las 8 que teníamos en 2016, ahora tenemos 9 preguntas. Pero hay una reducción en la cantidad de preguntas con significancia especial. Específicamente la que se agrega, que es nueva en BDA 6.3, es la pregunta 4.5, que se refiere a las actividades de compras. Vamos a entrar más adelante en detalle y vamos a revisar qué novedad tiene esta pregunta de compras planificadas. Muy bien. Vamos a iniciar con la primera pregunta, que corresponde a las entradas del proceso de implementación del desarrollo del producto y del proceso de manufactura, que se refiere a las actividades de los planes de desarrollo. Si ustedes recuerdan, en la lección anterior platicamos sobre la planeación del diseño del desarrollo, tanto del producto como del proceso de manufactura. Se generaron los planes de desarrollo y ahora en este punto 4 deberemos auditar la implementación de estos planes. Entonces tenemos los mismos planes, tanto de desarrollo del producto como del proceso, que deben estar implementados. Vamos a lo específico, ¿qué es lo que debemos revisar? Recuerden que esa es una pregunta de significancia especial. Tenemos que revisar que las actividades que se planearon en el P3, en el elemento anterior, realmente garantizan el cumplimiento de los requisitos tanto del producto como del proceso. También tendremos que revisar que se hayan realizado los análisis de riesgos, cualquiera que sea la herramienta que se haya utilizado, FMA o alguna otra, incluso el análisis HARA es aceptable. Tenemos que verificar que se hayan tomado en cuenta las características especiales tanto del producto como del proceso, tal y cual se planeó en el P3. Y aquí algo interesante es que en esta pregunta 4.1 se le quitan varios elementos que antes aparecían en la versión 2016, aparecían dentro de esta pregunta. Por ejemplo, el plan de prueba se elimina de esta pregunta, ya no nos cuestiona sobre el plan de prueba, y más bien lo que hace es asignarlo a otra pregunta que veremos más adelante en forma de plan de control. Entonces ya no es plan de prueba, hay un plan de control. Igualmente, productos y servicios adquiridos se elimina de este 4.1 y se agrega a otro punto que veremos más adelante que se refiere a las actividades de adquisición. Documentación de conocimientos adquiridos igualmente se aborda dentro de la parte de personal y también dentro de la prueba de rendimiento. Hay algunos elementos de competencia y los requisitos de medios de prueba igualmente se asignan a la prueba de rendimiento. Entonces, digamos que se descafeína un poco esta pregunta y algunos elementos se asignan a otras preguntas. Entonces, ahí tenemos 4.1, la implementación de las actividades planeadas en P3. Ahora tenemos nuestro elemento, pregunta 4.2, recursos humanos. Aquí tenemos que asegurar que los recursos humanos dentro de este proceso de implementación del desarrollo del producto y del proceso de producción están disponibles y que son calificados. Los dos elementos clásicos dentro de recursos humanos, disponibilidad y competencia. Vamos a ver el detalle de estas preguntas, específicamente a qué nos lleva. Nos habla a la programación del personal. El concepto en inglés es el schedule, como el calendario de cuándo el personal debe de hacer su aparición dentro de este proceso de desarrollo, de implementación del desarrollo. También se agrega el concepto de que debe haber una claridad dentro de las tareas, las competencias requeridas por este personal y además autorizaciones que debe tener este personal o que ellos son que está dentro de su autoridad otorgar esas autorizaciones. Igualmente vamos a hacer una evaluación periódica de las necesidades de personal, si es que requerimos más personal o desarrollar competencias diferentes o desarrollar
o otorgar autoridades diferentes, el personal que esté disponible tiene que estar todo él calificado, es decir, evaluado en su competencia, y debemos de considerar procesos subcontratados. No hay muchos cambios en esta pregunta, es muy similar a la versión 2016 y vamos a continuar. La pregunta número 3 se refiere a los recursos materiales. Recordemos que hablamos de los recursos materiales necesarios para, para la implementación del desarrollo del producto y del proceso de manufactura. Entonces, ¿qué se requiere aquí? Que esos recursos materiales o incluso inmateriales, así lo plasma BDA 6.3, en esta nueva versión, deben estar disponibles y ser adecuados. Vamos a ver el detalle de esta pregunta. Nos habla de que debemos determinar los recursos, recuerden, materiales e inmateriales. Tenemos que asegurar la disponibilidad de la infraestructura necesaria. Recuerden que durante el desarrollo del producto tal vez tengamos que producir prototipos, tendremos que hacer algunas simulaciones, tendremos que hacer cálculos, evaluaciones, entonces deberemos tener la infraestructura necesaria disponible. En caso de que necesitemos subcontratar algunos procesos, estos ya deberán estar considerados dentro de los recursos. Tendremos que hacer también una evaluación periódica por si existe la necesidad de nuevos recursos durante el desarrollo del proceso o del producto y asegurar la disponibilidad de estos recursos para la producción en serie. Ustedes saben que es un tema común, que durante el desarrollo tenemos disponibilidad para hacer pruebas, para hacer prototipos, pero también tenemos que asegurar la disponibilidad de los recursos para la producción en serie. Aquí hablamos de máquinas y podría ser también materiales. Y cuando hablamos de recursos inmateriales, podremos referirnos a instrucciones de trabajo, planes de control, etcétera. Todo lo que sea relacionado con el recurso, incluyendo medios de transporte, que pueden incluirse o considerar montacargas, tarimas, incluso transporte entre plantas o transporte hacia plantas del cliente o hacia instalaciones de proveedores subcontratados. Todos estos recursos deben estar considerados en este elemento, en esta pregunta P4.3. Muy bien, perfecto. Vamos con la pregunta 4.4 que se refiere a la salida. Es una de las primeras salidas dentro de esta implementación. Esta pregunta tiene asterisco, lo cual indica que es una pregunta de significancia especial, que quiere decir que en caso de que no cumplamos con estos requisitos, tendremos que revisar las reglas de degradación y eso nos afectará en nuestra calificación como en el cumplimiento de BDA 6.3. Vamos a ver detalles. El 4.4 asterisco se refiere a las pruebas y liberaciones que nosotros debemos obtener y que éstas deben estar disponibles para cuestiones de auditoría. Vamos a ver el detalle. Aquí se refiere a todas las liberaciones, tanto internas como del cliente, y las pruebas de capacidad, que son pruebas estadísticas y podrían incluir pruebas también de volumen de producción. Igualmente, aquí tenemos que considerar los estudios o hacer estudios preliminares de los sistemas de medición y prueba, que esos podrían ser de atributos o variables. Todos ellos tendrán que tener ya sus estudios preliminares para poder asegurar la liberación. Datos de materiales, aquí necesitamos tener nuestros reportes de materiales y asegurar que cumplen con las regulaciones internacionales en términos de sustancias prohibidas, como podría ser el reporte de IMDS u otros, dependiendo de los países de destino y tránsito de nuestro producto. Los análisis de riesgos, FMAs, con su correspondiente documentación de control, plan de control, tendrán que ya estar adecuadamente implementados, ser efectivos, estar disponibles. Y aquí se agregan algunos elementos como el software, que el software tendrá que estar también calificado en este punto. Em, Aprobaciones del proceso y producto, lo que en BDA 6.3 se le llama el PPA, que conocemos dentro del mundo de IATF como el PPAP, pero igualmente tendremos que ya haber
generado esta aprobación a través de este proceso, y se elimina un punto que se refiere a la retención de piezas muestra. La versión 2016 se hablaba de la retención de las piezas de muestra por el tiempo que el cliente así lo indique, y ya nueva versión 2023 ya no incorpora un periodo de retención para piezas de muestra, en concordancia con IATF. Incluso Manuel de IAG ya recomienda que las piezas de muestra pues más bien sean documentadas más que retenidas. Muy bien, jóvenes, eso es con respecto a P4.4 asterisco. Vamos con otro punto, otra entrada. Esta es nueva, totalmente agregado en esta versión 2023, que se refiere a las actividades de compra planificadas. Esta entrada y sus preguntas o sus requisitos más bien estaban dispersos en otras de las preguntas, pero ahora se acumulan o se juntan y se genera un solo elemento que se refiere a las adquisiciones y su planificación. Aquí se refiere a que estas actividades de adquisición o compra deben estar planificadas en concordancia con la lección anterior que platicamos de que estas deben ser planeadas, las actividades de adquisición. Aquí se refiere a que ya deben de estar implementadas. Vamos a ver el detalle de esta pregunta. Todo es nuevo aquí, no existía antes de esta pregunta. Se refiere a las actividades previstas en la planificación de la adquisición, que estas actividades hayan sido implementadas. También se refiere a que las actividades implementadas correspondan en su planificación a la clasificación del riesgo, y aquí nos hace una referencia a MLA, donde ustedes recordarán que manejamos 3 niveles de riesgo: nivel de riesgo A, B y C, siendo el riesgo C el más bajo, donde únicamente necesitamos enviar información a clientes; el riesgo B, que va a requerir actividades de aprobación por parte del cliente con respecto al producto riesgo B; o riesgo A, que es el más alto y que corresponde a, junto con el cliente, definir las actividades para la reducción del riesgo. Entonces aquí ya hay también una alineación total al concepto de riesgo en el producto acorde con MLA. Tiene que seguirse esa clasificación. Igualmente, aquí tendremos que asegurar que los proveedores cumplen con sus pruebas de capacidad y liberación, cualquiera que sea el proceso que decidamos para los proveedores y hay aprobación de su producción y producto. Tendremos que ya dar la evidencia de que tenemos liberados a estos proveedores. Igualmente, asegura que se cumplen los requisitos específicos del cliente por parte de proveedores, datos de materiales, como podría ser reportes IMDS u otros, según las diferentes legislaciones, o listas específicas de proveedores, que sea el cumplimiento de estas listas por parte de los listas de clientes, perdón, y que los proveedores tengan evidencia del cumplimiento con estas listas de cliente con respecto a sustancias prohibidas o de alto riesgo. Igualmente, si es que tenemos necesidad de implementar un proceso particular de análisis de fallas en campo, los proveedores deben de haber aprobado, conocer primero y aprobar y aceptar que el proceso de análisis de fallas en campo que se ha decidido, ellos lo van a ejecutar, lo puedan ejecutar. Muy bien, jóvenes, ahí están las actividades relacionadas con adquisiciones. Un punto nuevo, todas estas son nuevas y bueno, pues tendremos que evaluarlo. Vamos con el punto 6, referente ya a lo que es la especificación del proceso de fabricación y de inspección. Aquí debemos asegurar que todas estas actividades son derivadas de la planificación del desarrollo y que además han sido implementadas. Es decir, que que no salieron de la nada, sino que fueron planificadas. Vamos a ver el detalle de esta pregunta 4.6. Aquí se refiere a las características que deberemos de inspeccionar en el producto. Estas tienen un origen, se derivan del análisis de riesgos o de los requisitos específicos del cliente. También se consideran análisis de riesgos, es un punto que se agrega en el aspecto de control de proceso. Aquí es donde ya se incorpora el plan de producción, perdón, el plan de control, que comentábamos que se le llamaba plan de prueba y que estaba en la pregunta 4.1, ahora lo tenemos como plan de control tal cual en la pregunta 4.6. Además, aquí se hace un acuerdo sobre cómo se realizan las auditorías de producto, que recordemos que en BDA se hacen acorde con el estándar BDA 6.5,
Y en caso de que necesitemos hacer full layouts o recalificaciones junto con pruebas de desempeño, también aquí se hace ese acuerdo sobre cómo se harán esas pruebas. Igualmente, abarca especificaciones de mantenimiento, lo que podría ser planes de mantenimiento. Aquí hay un punto interesante, se agrega el caso de prueba, que si ustedes recuerdan, corresponde a la gestión de la seguridad funcional, a la norma ISO 26262. Y recuerden que en esa norma, para aquellos que fabrican productos electrónicos o que contienen electrónica, se necesita hacer un caso de prueba para poder pasar las diferentes aprobaciones y pueda ser liberado para su producción. Y además, en caso de que lleve electrónica, podría también llevar software, entonces también deben de incluirse las liberaciones de software. Esto digamos que es la parte más novedosa, lo último que se agregó dentro de P4.6. Muy bien, jóvenes, es un elemento extenso. Vamos con 4.7, la prueba de rendimiento, que sería el equivalente en IAG al Run at Rate o la prueba significativa de producción. Aquí nos pide que la prueba de rendimiento haya sido realizada. Específicamente nos pide que sea hecha en condiciones de serie, recuerden, con los materiales de producción, con el personal de producción, el ambiente de producción, a velocidad de producción, con el personal de producción también. En condiciones de serie, igualmente si se tiene que hacer algún ajuste durante esta prueba de rendimiento, como una acción eh, resultante del desempeño de esta prueba, entonces tienen que definirse las medidas que se implementarán. Tiene que considerarse dentro de la prueba de rendimiento el tiempo de ciclo o el tiempo que se tarda el flasheo del software dentro del producto, en caso de que tu producto incluya software. Tiene que tomarse en cuenta y también hay que considerar que en esta prueba de rendimiento pudiera ser que aún no tenemos completas las fases de verificación del desempeño. Entonces también había que considerar que tal vez las piezas resultantes de la prueba de rendimiento todavía tienen que pasar pruebas posteriores de desempeño para asegurar que se cumple efectivamente con los requisitos de producto y de proceso. Esta pregunta de prueba de rendimiento no está relacionada con desarrollo del producto, es decir, aquí en esta pregunta se enfoca únicamente al desarrollo del proceso de producción. Entonces va totalmente alineada a evaluar el proceso. Muy bien. Tenemos otra pregunta más sobre las actividades de servicio al cliente y análisis de fallas en campo. En este punto nos pide que tengamos ya procesos, primero, conocidos, establecidos y listos para poder dar el servicio al cliente. Vamos a ver específicamente qué es lo que nos pide esta pregunta 4.8. Aquí nos habla de cómo será el suministro de refacciones. Tiene que haber un acuerdo con el cliente sobre los tiempos, las cantidades, si es que se va a requerir algún stock de seguridad. Deberemos de primero definir los requerimientos y después definir los procesos para ese suministro de refacciones. Es un elemento dentro de esta parte, implementación del desarrollo. Igualmente vamos a conocer los requisitos para el análisis de 0 kilómetros y quejas en campo, cómo se requiere que se hagan ese análisis de las partes y las quejas, y también los requisitos para análisis en los diferentes sites, los diferentes sitios, si es que hay requisitos externos, o si será en sitios externos, como podrían ser, por ejemplo, con las agencias, con los distribuidores. ¿Cómo se espera que se haga ese análisis de 0 kilómetros y quejas? También aquí hay que considerar nuevas tecnologías y productos. Si es que hay novedad en la tecnología, tenemos que considerar cómo se hará ese servicio.
Y aquí hablamos específicamente de las actividades en las agencias, cómo se darán esos servicios. Eso es un elemento importante también dentro de la gestión de la seguridad funcional, que estos empleados que harán los servicios tengan la habilidad y tengan la calificación para poder hacerlo. También debemos definir procesos de seguimiento para las fallas en campo, para los reclamos, para las quejas de 0 kilómetros. ¿Cuál va a ser si es que tendremos procesos de diagnóstico y análisis de errores? Tal vez tengamos incluso que capacitar al personal dentro de los centros de servicio. Y si es que está comprometido la actualización de software, ¿cómo será ese proceso por el cual aseguraremos que se hace esta actualización de software como parte del servicio al cliente o como parte de fallas en campo? Bastante extenso, está recargado, este requisito, más detallado en los elementos que lo componen. Muy bien, tenemos la última pregunta, la 4.9, que se refiere al traspaso del proyecto. Ya lo teníamos antes, este requisito. 4.9, vamos a revisarlo en su detalle. Aquí nos pregunta sobre cómo se hará esa transición del proceso de manufactura y del producto de las fases de planeación e implementación al área de producción, que eso lo veremos en lecciones posteriores, la fase de producción, cómo se hará esa transición, cómo se le hará la entrega al área de producción. ¿Cuál va a ser ese proceso a través del cual se dirá, aquí está tu línea de producción con tu producto y cómo producción aceptará recibir esa línea y ese producto? Entonces, aquí debemos de definir un proceso de traspaso. También hay que identificar las actividades que se conforman este proceso de traspaso y que estas actividades estén adecuadamente implementadas. Aquí se espera que también haya una liberación por parte del cliente, que él acepte que la línea ya está lista para pasar a producción o a su fase de series, producción en serie. Hay que asegurar que el personal esté disponible y sea calificado. Muchas veces no es el mismo personal el que recibe que el que nos ayudó durante la fase de implementación del proceso de producción y del producto. Eh, por ahí hay algunas preguntas. Recursos materiales, igualmente tienen que asegurarse que están presentes los recursos materiales para hacer este traspaso. Eh, Medidas de startup, todo lo que es el arranque, todo lo que son medidas de inicio de la producción, están consideradas y son parte de este método de traspaso. Y el software, si es que se tenga que controlar registros del software, se debe asegurar que el software que vamos a utilizar tanto para desarrollar los procesos como para embeber en nuestro producto ya esté liberado y que tengamos esos registros por parte de desarrollo. Entonces, esos son los puntos, jóvenes, que conforman los cambios dentro de BDA 6.3 versión 2023. Hay elementos bastante interesantes, algunos son más detallados. Eh, y bueno, pues me gustaría escuchar si tienen alguna pregunta, jóvenes. Vamos a entrar en comentarios. Vamos a ver por aquí. Muchas gracias, Gabriel. Saludos allá a North Carolina. Saludos. Misael dice, está en San Miguel. Muchas gracias por tus comentarios. Muchas gracias. Ángel, el 4.8, que es la pregunta relacionada con eh, el servicio al cliente y el análisis de fallas en campo. Lo están ligando al BDA FFA. Eh, en, el, en el manual de BDA 6.3, Ángel, no hacen referencia a ese proceso particular de análisis de fallas. Más bien se refiere a que en lo general, que debes tú de alinearte con el proceso, si es que existe algún proceso indicado por tu cliente
para el análisis de fallas en campo o en general de garantías. Entonces, no hay una alineación directa, aunque sí podrías ligarlo porque VDA tiene su propio proceso de Field Fault Analysis, el análisis de fallas en campo. Es decir, podrías tú usar ese si es que VDA te lo está pidiendo específicamente tu cliente, pero podrías tener otros procesos definidos por tu cliente. Entonces, ese sería un muy buen proceso, mi estimado Ángel. Muy bien. Ok, vamos a ver lo que nos dice aquí Ilse. Dice, saludos a Matamoros, Ilse. Dice que para ustedes en sus auditorías de producto, siempre nos ha tocado mucho enfoque por parte del cliente. Bueno, para empezar, esta que estamos revisando se refiere al 6.3, que es la auditoría de proceso. En el caso de lo que comenta Ilse, pues es la auditoría de producto, es 6.5. Y el enfoque es totalmente diferente, jóvenes. Vamos a entender esto. Si nosotros ejecutamos el proceso como se nos pide en BDA 6.3, se esperaría entonces que el producto cumpla con todos los requerimientos, tanto legales como de cliente, como el proceso en su desempeño. Ok, pero aquí es donde BDA 6.5, auditoría de producto, nos ayuda porque lo que hace es verificar realmente que el producto cumple con los requisitos. Entonces, ya ejecutamos el proceso según lo planeado, ya implementamos el proceso según lo planeado, y la pregunta es, ¿y el producto sí cumple con todos los requisitos? Bueno, entonces ahí entra BDA 6.5. Entonces, comenta Ilse, el cliente se enfoca mucho en esa auditoría. Pues tiene sentido, Ilse, porque puedes tener un buen BDA 6.3 y entonces esperaríamos no tener problemas con el producto, es decir, un buen BDA 6.5. Por eso es que el cliente al final lo que le interesa es que el producto cumpla con los requisitos. Por eso la auditoría de producto también es parte de lo que nos van a estar auditando los clientes. Muy bien. En este curso, en esta lección, estamos hablando de auditorías de proceso. Tal vez posteriormente hagamos algún video relacionado con auditoría de producto también. Por aquí comenta Misael, es muy importante realizar un FTA antes de cualquier falla o cuál es la metodología mejor. Bueno, es que ya depende del el producto que tú tengas. Por ejemplo, aquí nos pregunta Misael cuál es la mejor metodología para el análisis de fallas y él comenta si el FTA es la metodología adecuada. El Fault Tree Analysis, el árbol de fallas, es una metodología obligatoria para ciertos productos, específicamente cuando estás relacionados con la seguridad funcional, Misael. Entonces ahí tienes que usar ese tipo de análisis de fallas con FTA. Sin embargo, no es específica BDA 6.3 en el sentido de que debas usar esa metodología. Puedes usar alguna otra. Ahí tendríamos que apoyarnos en otro estándar que te requiriera que usaras FTA. Pero sí, es otra metodología que también podrías utilizar. ¿Cuál es mejor? Bueno, FTA tiene un enfoque diferente al FMA. FTA trata de ser un poco más estadístico. Nosotros sabemos que el FMA tiene un enfoque más hacia más subjetivo y orientado a aprovechar la experiencia del equipo de trabajo. FTA, podríamos decir que en ese aspecto tiene sus ventajas, pero al mismo tiempo, pues no es tan fácil implementarlo. Ya requieres, hay una competencia particular. Ok. Cursos de maneja, si tenemos cursos de BDA 6.3, sí, claro, claro, Ilse, sí tenemos cursos. De hecho, estamos actualmente ayudando a varias empresas a actualizarse en los nuevos requerimientos de BDA 6.3 en la versión 2023. Entonces, sí, sí podemos apoyarlos con todo gusto. Muy bien. Antes de terminar esta sección, quiero saber si hay una pregunta. ¿Alguien tiene algún otro comentario? Con gusto, Angelín. A la orden. Muy bien. Les voy a pasar mi correo electrónico, jóvenes. En caso de que tengan alguna duda, con todo gusto los puedo atender en este correo. edgar.delgado@coretools.com.mx.
Ahí podemos platicar sobre VDA 6.3, sobre los diferentes temas de la industria automotriz. Creo que vienen cambios interesantes, todos orientados a mejorar el desempeño, principalmente en el tema de seguridad y cumplimiento normativo. Entonces, hay muchas cosas nuevas. Ustedes como profesionales del sector, pues les recomiendo que estén atentos de los cambios porque a todos nos van a afectar, tanto como auditores, en mi caso, como instructores y consultores, y ustedes como profesionales que están en el refuego, claro que se verán afectados por estos cambios normativos. Eh, por ahí me comentaron la vez pasada que les dijera que se suscriban a los videos si los ven en YouTube, igualmente. Ahí les pido que me den su like y que se suscriban, jóvenes. Y bueno, pues por mi parte es todo. No sé si hay algún otro comentario. Ilse, por favor, contáctame y platicamos sobre tus necesidades con todo gusto. Y bueno, jóvenes, pues para mí ha sido un placer. Trato de hacer estas lecciones lo más cortas posibles para que tengan ustedes oportunidad de verlas completas. Vamos a tratar de hacer la próxima semana la siguiente lección bastante interesante que habla de la gestión de proveedores. Bastante interesante. Seguimos con BDA 6.3. Y bueno, pues eh, si no hay alguna duda, seguimos en contacto, jóvenes. Les agradezco mucho su presencia, a los que pudieron acompañarnos. Y pues estoy a sus órdenes en este correo electrónico. Por ahí podemos estar en contacto. Cuídense mucho, jóvenes. Les agradezco mucho. Hasta la próxima lección. Adiós.